un autor te puede describir el frío de una manera y otro de otra forma. Es tener aventuras, tener experiencias, aprender cosas sin moverte de un lugar, ¿no? Nada más lo que se mueve es la mente, la imaginación y hasta el alma, ¿no? Para mí eso es leer, es un gran movimiento de todo lo que no es físico, sino que está por dentro. Hola a todos, soy Ana Rodelo, soy poeta y vengo a recomendarles mi libro favorito, que es Drácula de Bram Stoker. También les recomiendo que se acerquen a la Biblioteca General para que puedan recomendar el libro que más les ha gustado. Mi abuela me llevó a la proveedora escolar y me pidió que escogiera un libro. Mi abuela es docente. Entonces yo exploré entre todos los libros que había y vi un libro negro en un tiempo donde los libros no eran negros, no sé por qué las ediciones, ningún libro era negro, y tenía unos grandes colmillos en la portada y me pareció la cosa más interesante desde la portada. Luego el título, Drácula, que si bien no había leído ningún texto de Bram Stoker o ninguno que hablara sobre vampiros, ya sabía cosas sobre vampiros pues debido a la tele y a los medios, ¿no? que romantizan y todo, la figura del vampiro y que hay películas y muchas cosas. Entonces me pareció interesante, era un libro muy grueso y yo recuerdo que mi abuela me preguntó si realmente iba a leer ese libro tan grande. Y yo le dije que sí. También yo no tenía la seguridad de que lo iba a leer todo, pero a partir de que leí ese libro, empecé a leer muchos otros libros, igual o más grandes, ¿no? Ya no me dio miedo la amplitud del texto, me pareció como que había encontrado una historia muy interesante, que no se iba a poder contar en 3 páginas, ¿no? Que tenía que ser así un texto amplio, y me empezaron a encantar los textos amplios también, que desarrollaban toda una historia. Y pues por eso le tengo cariño, fue la puerta, y a través de esa puerta yo empecé mi vida de lectora. Drácula trata de un abogado que va a visitar al conde Drácula porque el conde ha comprado varias propiedades en Londres. Entonces este personaje que se llama Arthur va al castillo a que firme los papeles, ¿no? Para que tomara posesión de estos terrenos. Sin embargo, Drácula le pide que se quede, ¿no? Que se quede para que le enseñe costumbres londinenses y que él no se sienta fuera del lugar. Él, pues, que es un hombre educado a la usanza victoriana, no se puede negar a aceptar pues, lo que le pide su anfitrión, y se queda más tiempo. Sin embargo, en el castillo pues empieza a haber cosas raras. Primero, el conde pues no tiene servidumbre, está él solo en el castillo. También empieza a darse cuenta que no lo ve de día, solamente por las noches. Se empieza a dar cuenta que los únicos que se acercan al castillo son unos gitanos, y de hecho desde que él va hacia el encuentro de Drácula, hacia Transilvania, en su viaje se da cuenta que la gente, al enterarse a dónde va él, le empieza a regalar amuletos, le empieza a regalar cuestiones religiosas, cruces, le empiezan a bendecir, incluso en su comida le empiezan a poner más ajo de lo normal. Y pues él llega a hacer su trabajo y pues empieza a dar cuenta de todo eso, y eventualmente se da cuenta que es un prisionero de Drácula, y se da cuenta de los planes de él, que es no dejarlo pues salir. Él tiene una prometida en Londres que se llama Mina, que lo está esperando, con la cual se envía cartas, y esa es la manera en que está escrito este libro, en forma de cartas que manda Arthur a Mina, que manda Mina a Arthur, y nosotros nos vamos enterando de la historia leyendo las cartas que se envían entre los personajes. Drácula en este libro no tiene una voz, sino que es un personaje al que describen todos los demás personajes. La protagonista, podría decirse, de la historia es una mujer a la usanza victoriana, una mujer virtuosa, ¿no? Esta mujer
empieza pues a juntar las cartas y sobre todo, y una cosa muy importante para la trama, es que empieza a aprender a escribir a máquina, ¿no? En las primeras máquinas de escribir. Y esto es como un guiño de, bueno, Drácula para su tiempo pues era un texto donde pues adjuntaba la tecnología de la época, ¿no? Que era la máquina de escribir, el telegrama, ¿no? Y ella empieza a juntar estos documentos. Pues resulta que en cierto punto, cuando Arthur pues ya se da cuenta y descaradamente Drácula también ya le está diciendo, pues prácticamente eres un prisionero y no vas a salir con vida, le pide que escriba unas cartas avisándole a su familia que ya salió, que ya está en cierta ciudad y que ya está en camino. Él se da cuenta que Drácula lo que quiere es que pues que sus familiares piensen que él se perdió en el camino. Y es por eso que él se da cuenta que está a punto de morir. Y su decisión es desesperada. Ha planeado en el momento del amanecer aventarse de una de las torres del castillo y simplemente probar su suerte, porque en este momento eso le parece lo más liberador. O se avienta y muere en la caída, o escapa. Y cualquiera de las dos cosas es mejor que quedarse en el castillo del conde con él y sobre todo con sus novias. Mina tiene una amiga que se llama Lucy. Lucy es... Bueno, Mina y Lucy son el día y la noche. Mina es virtuosa, es una persona reservada, talentosa, es como tranquila. Y Lucy es fiestera, a Lucy le gusta estar con mucha gente, platicar, reírse. Entonces, ellas son el día y la noche. Y pues como es un libro pues victoriano, normalmente las chicas que se divierten como Lucy pues la pasan mal, ¿no? Y no es la excepción en Drácula. Cuando Drácula llega a Londres, se encuentra con Lucy y la hace como que su alimento y el objeto de su atención. Es en ese punto donde Drácula está consumiendo poco a poco la vida de Lucy que entran los personajes. Por ejemplo, entra Van Helsing como un erudito, entra a tratar de frenar este padecimiento porque todavía no saben que es Drácula. Ese es el punto donde se enteran también que fue él, que es él el que le está arrancando la vida a Lucy y que es él como el que ha hecho pues estragos en las ciudades de que llegó, en el barco en el que se transportó. En ese punto converge todas las circunstancias de la historia y se junta este equipo de personajes que van a luchar contra Drácula. Entonces, esta parte es muy interesante puesto que entendemos la naturaleza de Drácula, se habla un poco de la historia de él y Lucy empieza a ser consumida por Drácula y vemos la transformación en vampiro de una forma muy, muy detallada, cómo ella va sintiendo debilidad, cómo de pronto ya no sale en el día, ya no es la misma persona animosa de siempre, cómo parece que en las noches rejuveneciera o la vieran como más recuperada y en el día más demacrada. Cómo cuando llega Van Helsing y les indica que ella está siendo víctima del vampirismo, les muestra sus dientes que han cambiado, que ahora son dientes de un depredador, que ahora los colmillos son un poco más pronunciados y empieza a llenar la casa con flores de ajo. Y ahí vemos todo el folclore en torno al vampiro, la protección en torno al vampiro y todo lo que se usaba en ese momento. Incluso Van Helsing dentro del texto habla de que no se conoce con exactitud como lo que le hace daño al vampiro, sino que él a base de experiencias de colegas suyos y del folclore empieza a tomar estas precauciones para con Lucy, que al final de cuentas pues no resultan tan bien porque Lucy termina pues muriendo a causa pues que el vampiro le está consumiendo la vida y eventualmente
termina ella misma convirtiéndose en un vampiro. Hoy vine a recomendarles mi libro favorito, que es Drácula de Bram Stoker. Igualmente los invito a la biblioteca a contarnos cuál es su libro favorito. Quisiera agradecer al maestro Salvador Sánchez y a Porfirio Hernández por la invitación y la apertura de este espacio para seguir promoviendo la lectura.